Muchas gracias por este espacio. La verdad es que me encanta que TVSEC tome este tipo de iniciativas. Y como bien decías, bueno, no importa si sabes poco, sabes mucho de la parte de ciberseguridad. El riesgo de ciberseguridad pues nos atañe a todos y creo que en México hace mucha falta este tipo de iniciativas desde la parte de gobierno, de empresas, que lo están haciendo muy bien ustedes. Y pues una cuestión de educarnos acerca de la parte de los riesgos de ciberseguridad es muy importante. Así que de verdad muchas gracias a todo el equipo de TVSEC, gracias a Axel por toda esta convocatoria y esta organización hermosa que han estado haciendo. Y la verdad, muchas felicidades por sus 8 años que ya tienen. Me da mucho gusto que siempre han sido una empresa muy comprometida con esta parte de la ciberseguridad, con grandes profesionistas trabajando ahí. Y bueno, pues qué más gusto de poder estar compartiendo un ratito de esta tarde lluviosa que no sé de dónde se encuentren todos los asistentes, pero acá en el sur de la Ciudad de México ya se calmó un poquito, pero sí cayó un aguacerón, ¿no? Como todo este año que ha estado cayendo. Así que bueno, pues sin más ni más, me va a encantar poder compartir un ratito con ustedes. Y esta charla le hemos llamado El futuro del riesgo cibernético, cómo ganar la batalla antes de que comience. Es muy importante que nosotros tengamos siempre en cuenta cómo está el panorama de la parte de ciberseguridad. Les puedo asegurar para todos aquellos que ya tenemos muchos años en esta parte de pues esta historia de ciberseguridad en México y en el mundo, no es lo mismo lo que estamos platicando hoy a lo que platicábamos hace 10 años, ¿no? Hay conceptos que sí hay conceptos como base en donde uno tiene que ser bien consciente que en toda época se repite, como la parte de los ciclos de revisión que uno tiene que estar haciendo para que justamente podamos librar una batalla, ¿no? Pero hoy en día, bueno, pues nos enfrentamos a muchos y nuevos tipos de ataques y esto justamente vamos a ver para que a nadie se nos olvide qué es lo que está pasando en toda esta parte del panorama de ciberseguridad y qué estamos haciendo nosotros y cómo podemos evitar esto. Una parte muy importante aquí que, como todos ustedes saben, la inteligencia artificial explotó hace algunos años. Aunque hay empresas como en donde yo trabajo, que es Fortinet, la utilizamos hace muchos años para poder librar diferentes tipos de batallas y encontrar diferentes tipos de fórmulas para poder atacar a ese tipo de, pues justamente de ataques, valga la redundancia. Pero sin embargo, hoy en día, pues nos encontramos con herramientas que justamente todo mundo lo tiene como una situación de diario. Entonces eso afecta muy fuerte el panorama del riesgo cibernético hoy en día. Entonces, sin más, pues un saludo a todos, muchas gracias, muy agradecida por estar aquí y pues repito, gracias a todo el equipo de TVC, Axel, muchas gracias por todo esto y felicidades por su 8º aniversario. Y aquí quiero apoyarme y quiero comentarles en qué hemos basado esta presentación. Hay dos tipos de documentos que son muy valiosos. Uno es el reporte de riesgos globales 2025, que está disponible y que seguramente ustedes lo han leído y es del World Economic Forum. Y el otro es el reporte de panorama de amenazas que es de Fortinet y justamente ya lo tenemos disponible. Está disponible en la parte de la página, pueden bajarlo, pueden ojearlo. Y esto justamente nos da una base de cómo empezar esta conversación, ¿vale? Las preguntas, como ya les decía, Hugo, por favor, adelante. En la parte del chat está disponible y después pues me leerán algunas para que yo pueda hacer el favor de contestarlas y ustedes me hagan favor también de colocarlas, ¿no? Bueno, pues justamente aquí quiero empezar con esta parte que hoy en día el mundo ha cambiado, ¿no? Después de que vivimos esta parte de la pandemia, que no sé ustedes, pero salimos de una pandemia y realmente parecía un episodio de Black Mirror, ¿no? Que todo mundo de repente estamos convencidos que pareciera que pasó muy rápido, porque si hoy en día lo pensamos, ya tiene 5 años de que estuvimos en pandemia, muchos de ustedes tuvieron pues a lo mejor la fortuna o la poca fortuna de tener que salir a trabajar.
Muchos de plano estuvimos encerrados. Yo recuerdo que estar encerrada casi un año y medio. Y al principio seguramente todos pensábamos que esto no iba a pasar de un mes, ¿no? De 3 semanas, como lo que nos había pasado antes con la influenza. Y cuando a mí me empezaron a llegar los rumores de no, esto va para 3 años, 4 años, yo decía, ay, no puede ser, ¿no? Pero seguramente es un parteaguas en la parte del mundo y seguramente ha sido un parteaguas en la humanidad y lo estaremos comentando en mucho tiempo o no, porque a lo mejor puede ser una de muchas pandemias que tengamos que vivir. Yo no sé si a ustedes les parece, pero creo que hoy en día los virus pegan cada vez más fuertes, ¿no? Los virus se están haciendo más poderosos. Pues eso también se refiere mucho a cuestiones de contaminación, que somos muchos, y la tecnología y la basura tecnológica y todo ese tipo de cosas. Pero el mundo ha cambiado y ha cambiado de una manera pues muy radical. Ha cambiado desde el momento en el que nos dimos cuenta que cuando nos tuvimos que salir a pandemia, cómo teníamos que hacer ese tipo de conexión. ¿Cómo era tu vida a partir de estar encerrado? ¿Cómo era tu vida a partir de tener que pedir todo desde un teléfono, desde la computadora, desde lista de compras? Pero a eso, ¿a qué nos estaba exponiendo? Y digo, seguramente ustedes en algún momento todavía dices, ay, qué flojera, no tengo ganas de ir al súper y mejor hago mi compra que ya me la sé, tengo mi aplicación, tengo mi página, tengo mi usuario, mi password, tengo ahí puntos acumulados. Y entonces uno se está acostumbrando a hacer ese tipo de compras, estás acostumbrado a hacer cercano todo lo que está lejano y a hacer a lo mejor a veces más lejano a la gente que tú tienes cerca, porque uno está hiperconectado, ¿no? Y esa también es una de las cosas que también nos ha traído paisajes y panoramas súper desafiantes, ¿no? Y aquí les comparto algunas cosas. El panorama es más fracturado, mucho más sombrío con respecto al año pasado en todas las dimensiones. Bueno, tenemos cuestiones geopolíticas, ambientales, económicas y tecnológicas que han estado cambiando, pero hay cosas que se están acelerando. Hay ataques hoy en día cibernéticos que no tienen una situación de mandarlos todos dispersos sin saber. Más bien, hoy en día la parte de los ataques tienen una velocidad impresionante, tienen precisiones y tienen alcances bien acotados. Eso hace que justamente los tipos de ataques pues sean justo sin precedentes. Entonces, hoy en día lo que nosotros deberíamos de estar pensando es que nuestros marcos de gobernanza justamente parece que no están bien dirigidos a poder hacer contraataque a la parte de lo que se nos está presentando en este panorama desafiante. Un ejemplo se los voy a dar, ¿no? Para algunos que ustedes me conocen, yo he sido parte de algunas organizaciones y he tenido la fortuna de acudir inclusive al Senado a ver la parte de la creación de la ley de estratégica o la ley de ciberseguridad, que no hemos podido contar con una ley en México todavía. Quiero decirles que en Latinoamérica el único país que lo ha logrado es Chile. Hay un senador que le llaman el cibersenador, que ha sido pues un parteaguas en todo esto. Y México está tomando algunas referencias de eso para poder hacerlo. Pero no sé si ustedes se han puesto a pensar, pero ¿qué pasa si México tiene hoy en día un ataque cibernético en el país? ¿Qué pasaría si el día de mañana todos nos levantamos con la noticia de que no hay bancos, de que no hay televisora, de que no hay radio, de que no hay absolutamente nada porque tenemos un tipo de ataque cibernético en donde ha frustrado toda la parte de las comunicaciones? Bueno, pues sí, eso es lo que pasa al no tener una ley de ciberseguridad. ¿A quién van a llamar? ¿Cuál es el protocolo de rescate? ¿Cuál es el protocolo que hacemos? Y si eso lo convierten todos en la parte de su persona, en la parte de su empresa, en la parte de su familia, yo creo que todos deberíamos de estar un poquito preocupante porque ese panorama cada vez se ve mucho más cercano, ¿vale? Y aquí hay algo que lo que les hablaba justamente, hay un impacto específico, poderoso, que es la parte de la inteligencia artificial en el ciberespacio, ¿no? Pues tenemos muchas cosas diferentes como con esta parte de la inteligencia. La inteligencia está funcionando como un catalizador
para las amenazas. La inteligencia artificial lo que hizo fue acelerar el conocimiento de la gente que no tenía muchos. Y bueno, pues las herramientas que han propiciado toda esta parte de las amenazas, pues tenemos automatización de contenido malicioso, perdón. Y bueno, pues hay fraude de GPT, hay worms en GPT, hay este tipo de herramientas pues ayudan a comunicar inclusive todo este tipo de correos electrónicos y correos a las empresas falsas para poder hacer justamente este tipo de fraudes, ¿no? No solamente te ayudan a hacer buenas cosas y te ayudan a que en tu Face digas, ay, bueno, colócame ahí una bonito mensaje de cumpleaños, ¿no? También te ayudan a hacer este tipo de correos y de cosas para poder amenazar a diferentes tipos de empresas, ¿no? Hay deepfakes, hay voces sintéticas y como ustedes ya han escuchado, el tipo de inteligencia ayuda a incluso a poder hacer amenazas que antes recibíamos una llamada y se escuchaba y uno reconocía la voz. Bueno, pues hoy la parte de las voces sintéticas te ayudan a hacer ese tipo de fraudes que te puedan estar haciendo este tipo pues de cosas a malas a ti, ¿no? No solamente a una empresa, ¿no? Hay páginas de phishing que ya se están generando por la parte de inteligencia. Hay proxies que les llaman evil proxies. Hay Robin Banks que se autogeneran para poder hacer phishing, incluyendo toda la parte del robo de credenciales, ¿no? Y todo esto también puede traer diferentes cosas de que sean más creíbles. Y esto sí está poniendo un punto muy diferente a lo que estaba pasando antes. Antes no hablábamos de esta situación. Antes no hablábamos de que le habían cambiado la ropa al Papa con inteligencia artificial, ¿no? Como ustedes supieron en esas noticias que se dieron. Pero hoy están funcionando también para poder hacer ingeniería social, están creando chatbots para poder sacar información y uno tiene que estar muy pendiente de todo el tipo de información que está sensible, compartiendo a través de este tipo de, pues, herramientas, ¿no? No solamente de Facebook, no solamente de todo. Y ahí tenemos noticias todos los días, todas las semanas, todas las horas que están pasando por la parte de diferentes cosas, que le cae una página deepfake a alguien, a algún tipo de empresario, o algún tipo de empresario cayó y entonces entregó tanto dinero y han sido diferentes tipos de estafas que están siendo cada vez mucho más creíbles. Ese es el punto que hoy en día, con toda la parte de inteligencia artificial, uno piensa que ya conocía los diferentes tipos de estafas anteriores, pero hoy esa parte de inteligencia está siendo muy proactiva, está siendo muy real y la gente que inclusive conocemos este tipo de situaciones puede estar cayendo en este tipo de estafas, ¿no? Y aquí hay una perspectiva de otros rangos tecnológicos, que quiero decirles que no todo en la tecnología artificial y en la inteligencia artificial es malo. La inteligencia artificial nos ayuda a cortar, como les decía, el tiempo de conocimiento, ayuda a activar muchas habilidades que nosotros nos pudiéramos estar tardando mucho más. Y además quiero decirles que los expertos marcan que hoy la parte de las grandes ganancias están en las tecnologías justamente de inteligencia artificial, mientras que las tecnologías, por ejemplo, de ciberseguridad, el crecimiento están entre un 18 y un 20%, dependiendo de cómo estén las cuestiones y activaciones políticas y lo que salen a decir diferentes líderes mundiales. La parte de inteligencia artificial y toda la parte de las tecnologías que tienen inteligencia artificial están creciendo y están teniendo ganancias del más del 60, 52% en adelante, pues porque obviamente son muy útiles, ¿no? Y porque obviamente nos pueden ayudar a muchísimas cosas. Y como pueden ver aquí, bueno, pues la perspectiva de inteligencia en riesgos tecnológicos son exponenciales, económicos, ambientales, geopolíticos, sociales, y todavía, pues obviamente hay una parte muy grande que utiliza esta parte de tecnología, porque de ahí está saliendo, pues como que toda la parte de los fake
que hace que los crímenes que se sientan mucho más reales, ¿no? Entonces, hay una perspectiva que la inteligencia está tomando una severidad y está tomando una dimensión en todo el tipo de delitos y en todo el tipo de riesgos tecnológicos, y es justamente lo que nosotros tenemos que estar cuidando. Ciberespionaje, la parte de información y desinformación, que también eso es muy malo. De repente nosotros vemos una noticia, nos creemos que son súper verdaderas y andamos repartiendo ahí cosas falsas. La semana pasada o la antepasada, no recuerdo, caí redondita con que ya se había muerto el polibos, ¿no? El polibos mayor, digámoslo así. Y bueno, pues el señor todavía está vivo, yo creí, porque además, pues se murió mucha gente, Ozzy Osbourne y Hulk Hogan. Y bueno, todo el mundo empezaba a decir ese tipo de cosas y yo caí redondita y luego me di cuenta que era una noticia fake. Y ese es el tipo de información y desinformación que también está sirviendo para poderle estar publicando y haciendo diferentes cosas en el mundo, ¿no? Hay una desinformación, una polarización social que puede ser incluso errónea, que preocupa a todo el mundo en una forma muy rápida, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un oponente formidable que es la inteligencia generativa, que permite este tipo de producción, distribución de contenidos falsos, que además se mueven por hoy los protocolos en donde nosotros estamos navegando, y entonces saben que nos gustan los chismes, bueno, pues entonces van y nos ponen diferentes tipos de chismes, ¿no? Entonces ahí se va reproduciendo este tipo de inteligencia y este tipo de desinformaciones y polarizaciones que también hacen que un país entero pueda estar polarizado por diferentes tipos de cosas. Entonces, ojo con esa situación, hay que cuidar mucho lo que nosotros estamos compartiendo. Y fíjense bien aquí mapa, por ejemplo, vemos, y además es del World Economic Forum, vemos los países que tienen más problemas, obviamente, de tipos de ataques cibernéticos. Y bueno, hablamos obviamente de grandes naciones en donde se pueden compartir, pero también se pueden hacer muchos daños de diferentes tipos hacia todos los otros países o hacia todo el continente, ¿no? Se sabe que Estados Unidos, que Canadá se producen y les llegan diferentes tipos de ataque, y pues por ahí otros como Inglaterra, como Rusia, también como Brasil, que siempre ha tenido un gran índice de alza de esta parte de los diferentes tipos de ataques. Y Australia, de crecer y de decrecer. La India, por razones sospechosamente verídicas, en donde sabemos que la India son grandes productores de software, ¿no? Entonces también por ahí puede empezar la situación. Pero vean los tipos de colores en donde están cayendo. Ahora, México, pues no es que estemos en la gloria, siempre somos un país con una sensación y con una situación en donde nos caen un montón de diferentes tipos de ataques, y ahorita vamos a hablar de qué tipos de ataques nos está cayendo justamente a México. Pero viendo todo el panorama del mundo, no somos los únicos, no pasamos desapercibidos. Si ustedes se fijan, el continente completo el continente americano completo tiene una vasta, pues, tipo de diferentes tipos de ataques, y obviamente, pues, todos los que nos dedicamos a esto tratamos de hacer algo para poder reducirlos, pero también hay algo que nos queda a todos y a todos los que nos están escuchando, que es la parte de la información de lo que nosotros tenemos que conocer acerca de ciberseguridad, ¿no? Hay un sesgo algorítmico, un algorithmic bias, que es justamente lo que crea la desinformación y la polarización social. Y aquí se crea un mayor alcance del sesgo algorítmico para llevar los resultados injustos, ¿no? Este sesgo político y algoritmo intencional, pues puede afectar la contratación, el acceso de los servicios públicos y los financieros, por incluso información fake que estén dando de nosotros, o estén dando de algún tipo de acción, o estén dándole de algún tipo de compañía
o estén dando de algún tipo de político, estén dando algún tipo de raza o algún tipo de situación política de de un país, ¿no? Como les decía, pues nuestro algoritmo que cada quien tiene de la navegación hace que te vayan enviando y que te vayan conociendo más con todo este tipo de situaciones y ahí se van generando este tipo de sesgos que también son muy importantes, ¿no? Ahora, hay una percepción de riesgos a largo plazo de la inteligencia. Tenemos que la inteligencia, pues por supuesto, no se va a ir. La inteligencia llegó para quedarse. Es como muchas veces hemos repetido este tipo de frase con muchas cosas en en el mundo, pero es cierto, la inteligencia artificial llegó para quedarse y llegó para evolucionar. Y si ustedes ven, pues cada vez, yo siempre digo, la tecnología nos alcanzó y nos está aplastando, ¿no? Pero es solamente el principio. Todas aquellas películas de ciencia ficción que ustedes ven, en donde algunas cosas se revelan, algunas cosas pasan, híjole, yo no puedo creer, yo no podría negar que a lo mejor en 10, 15 años estemos hablando de ese tipo de situaciones, ¿no? Pero hay resultados muy focalizados en este momento, ¿no? Toda la parte de inteligencia artificial es uno de los riesgos más altos que ha pasado en los últimos 10 años y está pasando tan rápido que subió del 31 al puesto 6. Y eso es porque hay una evolución muy grande, hay una evolución muy rápida, hay un aprendizaje de la inteligencia muy rápida. Y digo, yo no soy muy trucha para la parte de la inteligencia artificial, pero sí he dicho, si no aprendo, no es, hay una frase que me gusta mucho, la inteligencia artificial no es que te vaya a sustituir, va a sustituir únicamente a las personas que no sepan usarla. Así que ojo con eso, también es súper importante. Pero todo esto va avanzando de manera muy rápida. Entonces, lo que tenemos aquí es que lo que está pasando con la inteligencia va a ser algo que va a seguir avanzando y además va a quedarse mucho tiempo, ¿no? Hoy tenemos una cadena de suministros en en el cibercrimen que todos los mercados y todos los tipos de ataques pues han salido mucho más fuertes, más poderosos, más organizados, más competitivos entre ellos y tenemos una cadena de cibercrimen que surgen inclusive como servicios, ¿no? Toda la parte de ransomware as a service, aumenta toda esta situación de los ciberdelincuentes. Los ciberdelincuentes se están dando cuenta que pueden estar sacando muy buen dinero de ahí, entonces empiezan a crear inclusive empresas de este tipo. Entonces, bueno, pues el mercado está aumentando en ese tipo de riesgos y los mercados de organizaciones aumentan el 42% de credenciales comprometidas, ¿no? Más de 100 mil millones de registros se han vendido en el 2024 y en este 2025 no va a ser la excepción. Hay un crecimiento brutal contra la parte de toda la situación de accesos a infraestructuras de la empresa que tú quieras por VPNs, por diferentes tipos de accesos y bueno, diferentes cosas que han aumentado toda la parte del 500% de credenciales robadas, ¿no? Bueno, si hablamos de esto, pues entonces vemos que hay explotación de muchos tipos de cosas que ya sabíamos que existían, de diferentes tipos de códigos que ya sabíamos que existían, pero bueno, hasta todos los tipos de ruteadores, de cámaras, de firewalls, hoy en día son los más atacados. ¿Cuántas veces no hemos visto un video de gente que proyecta cuando la atacaron desde una cámara, desde su casa, ¿eh? No estamos hablando de empresas, pero estamos hablando de gente que tiene una cámara prendida y de repente alguien le está hablando, pues es porque la hackearon y entraron a la parte de su casa, o películas que justamente hackean a la parte de de la gente y entonces están viendo ahí desde la casa. No es un hecho ficticio. Hoy en día son objetivos bien reales y son objetivos que tienen los delincuentes y a veces ni delincuentes, toda la parte de las herramientas que hay, ¿no? Entonces, hay modelados, hay diferentes tipos de ataques, hay reconocimientos, hay accesos,
hay la parte de diferentes filtraciones, el impacto, y este es un poquito lo que habla la parte de Mitre, ¿no? Entonces hacemos un reconocimiento, vemos la parte de los recursos que se están desarrollando, tenemos un acceso inicial, tenemos escalación en la parte de privilegios, tenemos movimientos ya laterales, se pueden correr comandos, se pueden hacer filtraciones, se puede hacer un impacto. Y es un modelado del que ya se habla hace mucho tiempo, pero hoy se logra muchísimo más rápido. Y entonces, si vemos el panorama del 2025 de México, de cómo es el panorama de ataques, vean, o sea, hay una actividad que fue detectada de 40.6 billones de ataques, que ojo, y esto no es alarmista, como ven, ni siquiera queremos que salga esto a la prensa, ¿no? Pero son volúmenes que son reales. ¿Qué pasa? Que no todos dan en el blanco, no todos, digamos, que se logran, pues, hacer con éxito, pero de que están existiendo, ¿no? Hay un 52% que es un impacto, hay un 39.53 que es un reconocimiento, hay un acceso inicial por ahí del 4.24, hay comandos, hay ejecuciones y ahí es la parte, por ejemplo, del 4.94 en donde sí se logró un acceso inicial. Afortunadamente no todo logra ser exitoso, pero veamos que todo tiene un objetivo y todo tiene un target. Ya no es tirarlo al aire a ver en dónde lo podemos estar teniendo, ¿no? Entonces, de IPS, de prevención de intrusos, hubo una actividad de 39.9 billones, de malware 65.8, de bootnet 663 millones. Y bueno, pues hay toda una parte de reconocimiento de cadena de cómo es la parte de los ataques, ¿no? Tenemos la parte de los reconocimientos, como ya veíamos, tenemos la entrega, en donde tenemos la parte de la instalación, que ya estamos hablando de cryptominers, que estamos hablando de troyanos, en la parte de delivery, que es entonces en el driver se pone algún tipo de download. Y cuando ya tenemos un tipo de ejecución, bueno, pues hay un denial of service, hay una detección de ransomware y cada una de estas etapas hay un reconocimiento de lo que está pasando en México, que eso es muy, muy importante, ¿no? Y aquí es donde viene esta situación que tenemos esta vulnerabilidad. Cada vez las disrupciones en la cadena de suministro, cuando se hace a una empresa, pues hay un riesgo económico global, sobre todo si estamos hablando también de un país, que eso también está pasando, ¿no? Las empresas necesitan diversificar sus cadenas de suministro debido a la alta volatilidad de geopolítica. Y eso quiere decir que tal vez tengan que estar poniendo diferentes tipos de empresas en diferentes tipos de países para no caer en un solo sitio en donde pueda ser vulnerable, ¿no? Y entonces también las organizaciones deben considerar los riesgos reputacionales de asociarse o hacer negocios con contrapartes involucradas en conflictos. Por ejemplo, nosotros, cada vez que algún partner se da de alta, bueno, hay una verificación legal para saber con quién estamos tratando, ¿no? Y de repente la gente no lo entiende, pero hay una situación en donde sí tenemos que hacer y saber con quién está uno tratando. Eso es muy importante. Y entonces, ¿para qué? Pues para no tratar o no sacar este tipo de periodicazos en donde nosotros estemos tratando con criminales que a lo mejor nunca nos dimos cuenta y que entonces estén atacando desde adentro inclusive de nuestra empresa. Un aspecto muy importante es el aspecto financiero de la parte de la industria. ¿Qué pasa con la parte de la industria, no? Hubo inflación, hubo recesión económica, sí, han disminuido las clasificaciones de la parte de los riesgos a corto plazo y es algo importante latente. Se ha dicho y dependiendo también de quién hable y de qué economista hable y de qué sector se hable, que por ejemplo México no está en recesión, hay otros que dicen que sí, hay otros dicen que pasamos de panzazo, pero hoy en día, todos ustedes saben, tenemos un aumento en la parte de los aranceles y otras medidas muy restrictivas por, pues, obviamente un país que nos está colocando ese tipo de cosas. ¿Y qué pasa con eso? Bueno, pues es una vulnerabilidad financiera en este momento. Eso quiere decir que la parte de los clases activos hacen muy vulnerables a toda la parte de los riesgos, ¿no?
Los niveles de deuda gubernamental y la parte del sector privado siguen aumentando y hay burbujas de activos, ¿no? Que hay un riesgo definido. Pero vas a decir, oye, pero ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, pues tiene que ver con que justamente lo que les decía hace ratito, hay un crimen y una actividad económica ilícita en donde ha aumentado en 2 años un ranking de posiciones muy fuertes, de 17 llegando al 11. ¿Por qué? Porque la gente está viendo este tipo de atraer dinero, de sacar dinero de algunas otras formas, dado la parte de la inflación, dado la parte de las situaciones comerciales, políticas de algunos países, bueno, pues entonces ahí se hacen diferentes tipos de crecimiento en otros tipos de áreas, ¿no? Y aquí esta parte de la herramienta, pues de IA facilita el fraude financiero, uff, como ustedes no tienen idea, ¿no? Está aumentando tanto que este tipo de situación pues se vuelve un mercado muy, muy potente, muy bueno, con un crecimiento muy grande y entonces la gente está volteando a ver también esa parte, ¿no? Tenemos costos crecientes para la parte del comercio internacional, ya veíamos aranceles, entorno comercial regulatorio, toda la parte de los datos internacionales, transacciones, se vuelven con datos engorrosos, es cierto, nos pusieron diferentes tipos de reglas, diferentes tipos de cosas, pero la parte de un riesgo de cibernético en el sector también financiero, pues hace mucho más grande, ¿no? Porque tenemos la parte del ciberespionaje, tenemos una guerra cibernética, es una preocupación que se ha clasificado en el número 5 en 2 años, en donde antes ni siquiera estábamos pensando en eso. Es por eso que yo les decía que la ley de ciberseguridad en México urge que sea aprobado para poder saber hacia dónde vamos a ir, ¿no? Los directores de riesgos, pues han expresado cada vez su preocupación en esta situación del riesgo cibernético, cuando antes ellos claramente ni siquiera hablaban de esta parte de ciberseguridad, ¿no? La inseguridad cibernética hoy es un discurso que sí se habla en países como Dinamarca, Luxemburgo y Países Bajos, en donde sí se toma en cuenta esta parte de inseguridad cibernética. ¿Ustedes creen que yo me acuerdo que anteriormente hablábamos de la inseguridad en las calles, ¿no? No salgas con tu cadenita de oro que te regaló la tía Chonita porque pues eso te puede poner en riesgo. Pero hoy la inseguridad cibernética, ¿qué pasa? Todos nos sabemos cuidar en la calle y este tipo de situaciones a dónde nos lleva, ¿no? Los gobiernos pues sí pueden estar presionando algunos riesgos de la nube, restringir accesos y todo, pero hoy no existe este protocolo que yo les comento de la parte de ciberseguridad. Entonces, hay una parte muy importante, ciberresiliencia. ¿Qué tenemos como ciberresiliencia? Y resiliencia, ustedes saben, es este acto de poder transformarse cuando hay dificultades, de poder superar las dificultades. Y entonces, ¿qué tenemos hoy en día como concepto y como realidad actual para actuar sobre la parte de ciberseguridad? Pues hay una situación muy importante. Tenemos que estar bien preparados, tenemos que estar, yo creo que sobre todo bien conscientes que las amenazas cambiaron, que la parte de los atacantes se volvieron mucho más proactivos, mucho más inteligentes y que entonces nosotros tenemos que reaccionar ante todo ese tipo de amenazas gestionando, haciendo auditorías continuas, haciendo esta parte de ser, de exponernos a la parte del riesgo antes de que realmente esté pasando, ¿no? Entonces, si reconocemos nosotros que el riesgo estaba presente, hay una situación de escaneo activo en el ciberespacio que aumenta todo el tiempo, que todo el tiempo están haciendo este tipo de escaneos, que están viendo la parte de las superficies y entonces la parte de las organizaciones, pues a menudo fallan en este tipo de contingencias, en este tipo de tener una higiene cibernética adecuada. Las configuraciones siguen siendo erróneas, la parte de los passwords siguen siendo recordados por la gente como algo tan fácil como su cumpleaños. Los empleados siguen dando la parte de sus password a diestra y siniestra. La parte de los correos siguen siendo algo que se puede transformar en una página que uno confíe y esté entregando la parte de sus datos de nube, de todo.
Y entonces aquí es donde esta parte de las recomendaciones realmente se hacen algo súper fuerte, porque tenemos que estar bien conscientes de que va a llegar la parte de los ataques, y no lo digo por una situación de alarmista, de una nota roja, sino que hoy en día realmente por el estar en una situación con problemas económicos y que los ciberdelincuentes se encuentran esto muy atractivo, nosotros tenemos que estar mucho más conscientes. Bueno, algunas de las cosas que se dan o se recomiendan a un CISO para la parte de la defensa, ¿no? Es simular ataques siempre, todo el tiempo, del mundo real, ¿no? Y es utilizando marcos de Mitre. Quien no sepa cuáles son la parte de los marcos de Mitre, es pues digamos que es un marco que se coloca con diferentes tipos de conceptos, como conceptos muy buenos, conceptos hechos por profesionistas, en donde tienes que seguir los diferentes lineamientos de muchas cosas, de educación, de diferentes tipos de ataques. Y esto está visto como que puedas estar simulando los tipos de ataques y qué me va a pasar. Pero es una simulación, no me va a pasar en este momento nada, pero realmente qué me van a atacar, qué es lo que estoy exponiendo, etcétera. Bueno, el otro punto, reducir toda la parte de la exposición de la superficie de ataque, ¿no? Y eso quiere decir que tenemos que desplegar herramientas de gestión para la parte de la superficie de ataque, para ver y saber cuáles son los activos que están expuestos, escanear continuamente la Darknet, saber si nosotros estamos siendo parte de esa Darknet y quién nos está exponiendo, ¿no? Priorizar las vulnerabilidades de alto riesgo, ¿no? Saber cuáles son nuestras cosas que tenemos más como alto riesgo y pues obviamente ahí dirigir esos esfuerzos para saber cómo podemos, pues, atacar o contraatacar a la parte de los activistas y los grupos de cibercrimen. Y hay muchos tipos de marcos de priorización, algunos que están aquí recomendados, CPSC, SS y CBSS, ¿no? Automatizar pruebas de ciberseguridad o de seguridad, como les decía, si nosotros simulamos, pero hay que automatizarlas a cada rato. Y bueno, también una cosa muy importante y es que si existe, nosotros tenemos que también aprovechar la inteligencia de la dark web y la atribución de amenazas para monitorear diferentes tipos de mercados clandestinos. Ustedes saben cómo se encuentra su huella digital. Ustedes saben en dónde está la parte de sus dominios anunciando usted. Ustedes saben cómo están sus nombres en la parte de la dark web. Sería muy interesante que se den una vuelta para saber lo que está pasando ahí. Algo que es súper importante es necesitamos fortalecer la gobernanza y toda la parte de la colaboración. Eso quiere decir que hay que hacer una alfabetización digital y una conciencia pública. Y como les decía desde el principio, por ejemplo, este tipo de presentaciones nos ayudan a mucho a que la conciencia caiga sobre todas las personas, ¿no? Hay que educar a los ciudadanos sobre los riesgos digitales. ¿Por qué? Porque todos estamos en la parte de la web, todos estamos en un mundo de cibernético y todos estamos en una situación en donde las prácticas de ciberseguridad se necesitan hacer. Porque si empiezan por un ciudadano, ¿cómo piensan que no puede ser la puerta de entrada para que haya un ataque de México? Eso puede ser alguna situación importante, ¿no? Mejorar todos los marcos de responsabilidad y transparencia. Hay que saber cómo estamos haciendo la supervisión de la inteligencia, porque la inteligencia no es mala, es buenísima, pero cómo estamos trabajando y cómo está saliendo la información de la inteligencia cuando la estamos buscando, ¿no? Tenemos que tener etiquetado el contenido de la parte de la inteligencia y poner bien clara la parte de las prácticas de toda esta situación, ¿no? Capacitación continua para desarrolladores de la IA. Mucho siempre y se ha hablado de que la gente que está haciendo la parte del código no se fija en la parte de ciberseguridad. Bueno, pues entonces empecemos también ahí con una capacitación para la parte de las técnicas, de la ética, de todo lo que se necesita con impacto social. Y bueno, pues soluciones de mucho tipo, ¿no? Colaboración entre la parte del sector público, privado, sociedad civil, organizaciones internacionales, academia y obviamente todo las empresas, porque es importante saber cómo vamos a estar
atacando, contraatacando, hacer alianzas para saber cómo poder participar entre todos nosotros, ¿no? Y bueno, como una conclusión, porque pues el tiempo apremia y es una discusión muy grande, como ya pudieron ver, pero quisiera ponerles pues aquí nada más algunos tipos de panoramas importantes. La parte de operaciones o operaciones seguras es algo que no se puede ir. Toda la unificación con la nube o la parte de Unify SASE es algo que también tenemos que tomar muy en cuenta. ¿Qué está pasando con la conexión de todos nuestros branch, de todas nuestras sucursales y de todo lo que estamos haciendo en la nube? Y obviamente hay algo que nunca vamos a poder dejar, que es toda la parte del networking, secure networking, ¿no? Todo esto cuidando, obviamente, pues toda la situación que hacemos en la parte del ciberespacio. Es un poquito el portafolio que nosotros tenemos y no quiero hacer mucho comercial, pero cualquier cosa, por favor, avísenme y con gusto lo revisamos en conjunto con TVSEC. Y aquí hay anuncio interesante, por ejemplo, de IDC, ¿no? Eh, Tenemos base instalada de Fortinet, el 72% en Latinoamérica, nuestro revenue es de 52%. Hemos estado trabajando en diferentes tipos de herramientas de inteligencia, en diferentes tipos de soluciones, y por eso es que nos atrevemos a dar este tipo de alcances y conferencias, porque ayudamos a disminuir esta parte del riesgo, ¿no? Muchas de las situaciones que nosotros hacemos es con algo que se llama Fortigar Lab, que utiliza inteligencia artificial desde hace mucho y que hace una cobertura de todo el conocimiento, de toda la parte de Machine Learning y todos los eventos que está cuidando, a trillones de eventos, y hace firmas y hace actualizaciones justamente a todas a nuestros equipos. Y eso es justamente como lo que yo les puedo contar de lo que tenemos que tener como una llamada a la parte de acción. No se les olvide, proactividad. Nosotros somos personas tecnológicas que no podemos pasar desapercibidos, que si ven que hay alguna puerta, ventana abierta cuando está lloviendo, ¿qué hacemos? Pues la cerramos para que no se moje la casa, ¿no? Lo mismo con nosotros. Si estamos hablando de tecnologías, señores, la proactividad se trata de poder hacer activos antes de cualquier cosa. Anticípense, pasos adelante. Vean la parte de los posibles amenazas, las exposiciones, cómo anticipamos, cómo mitigamos los riesgos. Pónganse en un papel de qué haría justamente alguien que quisiera atacarnos, ¿no? La colaboración multifacética como única vía, como les decía, tener diferentes tipos de aliados, ¿no? Cibernéticos, tecnológicos, políticos, de todo. Y nosotros tenemos que seguir dialogando para poder alcanzar algún tipo de ley que realmente nos ayude entre todos. Pero si no hay una ley ahorita del gobierno, bueno, pues entre empresas hablar y poder tomar algún tipo de protocolo de ciberseguridad, ¿no? Y un futuro resiliente, ¿no? Es una información bien, bien interesante que nosotros mismos tenemos que construir nuestro futuro acerca de lo que nos creamos, de lo que creemos y de lo que vamos a seguir creando. Eso quiere decir que tenemos que tener confianza en nuestra tecnología, en lo que estamos haciendo, en lo que estamos colocando, pero siempre con una parte de ciberseguridad. Y eso es cómo realmente podemos hablar de la parte de ciberseguridad antes de que nos pase, ¿no? Porque nadie va a pasar desapercibido, nadie va a estar en una situación plena de seguridad, y ya saben que si uno se conecta, bueno, pues siempre va a haber alguna probabilidad de ataque, ¿no? Aquí les dejo mis datos con todo gusto. Yo soy María José Albarrán Ceballos, soy directora de canales Mercado Medio y de SB, y mi correo es malbarran@fortinet por lo que necesitan. Y pues una vez más, muchas gracias a todo el equipo de TVSEC, muchas felicidades y muchas gracias por estar con nosotros, conmigo en esta lluviosa tarde. Muchas gracias, María José. Presentación, como era de esperarse, increíble, excelente. Muchísimas gracias. Antes de abrir pasar algunas preguntas, a Ujú. nuestros ponentes siempre les hacemos una pregunta inicial. Para aquellos que estén interesados en desarrollar más sus habilidades en el área de ciberseguridad, que quieran aprender más, que quieran desarrollar su carrera en esta área, ¿cuál sería tu consejo principal para ellos?
Mira, yo creo que la parte de el conocimiento es súper importante. Y por cierto, en nuestra página de entrenamiento, que es la parte de Training Fortinet, hay toda una parte de entrenamientos totalmente gratuitos, desde el conocimiento de cualquier persona, que pueden ser desde niños, pueden ser amas de casa, pueden ser recepcionistas, secretarias, lo que sea, un panorama de conocimiento de ciberseguridad, hasta gente que ya se dedica a esta industria, pueden tomarlo totalmente gratuito, es nuestra aportación de Fortinet al mundo. En el 2021 se abrió esto y no se ha vuelto a cerrar, no lo queremos cerrar, sino es una aportación de esta parte de conocimiento. Así que yo les propongo y lean los marcos de ciberseguridad de diferentes cosas como Mitre, pero desde tener este conocimiento básico como la parte de entrenamiento que damos en Fortinet hasta entrenamientos ya muy avanzados para gente que ya trabaja en esto, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Ahora sí, vamos a empezar con las preguntas. Luis Alberto Guzmán nos pregunta, como usuarios de RP en la nube, ¿de qué forma somos vulnerables y cómo podríamos protegernos? Híjole, mira, la parte de la vulnerabilidad en la nube es muy grande. De hecho, yo te diría que pudiera ser una sesión completa o hasta dos sesiones. Hay algo que de repente se dice que la nube, cuando tú instalas algo, te dicen que es una responsabilidad compartida. Y por ahí de repente algunos fabricantes de nube, algunos fabricantes de algunas soluciones te dicen que tienen algún firewall, te dicen que tienen algunas cosas, pero todo puede tener un tipo de error, todo puede tener un tipo de ataque y todo puede tener un tipo de vulnerabilidad. Desde la conexión de tu oficina hacia esa parte de la nube, desde la nube que están entrando en ese centro de datos, desde la conexión que hacen tus clientes hacia allá. Y bueno, hay diferentes tipos de soluciones que hoy te pueden proteger para que tu nube sea mucho más segura, ¿no? Ojo con eso porque la mayoría de la gente piensa que porque está en la nube es seguro y es totalmente diferente, es totalmente lo contrario, es muy inseguro la parte de la nube. Gracias. Xiaomi nos comenta cuál debería ser el actuar de una empresa que ha sido víctima de un ciberataque. ¿Es informar a sus clientes, mantenerlo en secreto? ¿Cuál debería ser el actuar de una empresa? Digo, todas estamos expuestos a ese tipo de temas, ¿no? Totalmente. Fíjate que es una pregunta bien interesante. Nosotros, los fabricantes de ciberseguridad, hemos creado algunos tipos de laboratorios que les llamamos Crisis Room y se trata justamente de eso. Juntamos a la gente de finanzas, a la gente de compras, a los CEOs, a los dueños, a los vicepresidentes, a los gerentes y a todo mundo sobre un tipo de ataque. Entonces, ¿qué pasaría si llega un ataque? ¿Quién debería dar la noticia? ¿Deberían o no? ¿Debería ser alguien que lo haga público? ¿Tienen PR? ¿Tienen la parte de Public Relations? ¿Debería ser la gente de Public Relations? ¿Cómo deberían de estar informados, no? La verdad es que ese tipo de iniciativas y de forma de actuar depende de cada compañía y depende de su protocolo justo de publicación de vulnerabilidades. En mi experiencia, por ejemplo, nosotros tenemos un PR y como todas las empresas de ciberseguridad, llegamos a tener vulnerabilidades. La gran diferencia es cómo respondes ante esa vulnerabilidad. Respondes que ya estamos actuando, respondes que aquí está la parte de la solución. Hay empresas que, bueno, al salir y decir hemos tenido una vulnerabilidad, sobre todo las empresas que venden algún tipo de producto, bueno, pues su acción cae, prefieren callarla, pero no pueden callarla porque a lo mejor están en algún tipo de estándar y entonces es una situación que tienes que publicar sí o sí, porque si no, el CEO puede ir a la cárcel. Entonces, la verdad es que depende de muchísimos factores y esos factores depende de muchísima gente que tiene que tomar la determinación de si hablan o no, incluyendo la parte legal, recursos humanos y todo. Pero cuando quieran podemos hacer este tipo de análisis de crisis room para saber cómo tiene que actuar su compañía ante eso. Gracias. Benjamín nos pregunta, ¿cómo podemos monitorear el dark web sin correr riesgos de ataques? ¿No? Monitorear qué es lo que pasa con nuestra empresa. Difícil y es muy buena pregunta otra vez.
Entrar a la dark web de por sí puede ser un riesgo, pero te puedes poner en una red aislada en donde no tengas una comunicación que vaya directo a la compañía. Usar siempre un correo que no sea tu correo de siempre ni el de la empresa. Usar un nombre que tampoco sea el tuyo. Y por supuesto que portarte bien en ese caso, porque recuerda que la parte de la dark web también está siendo monitoreado para saber cómo estás actuando ahí. Entonces, si sabes que nada más estás haciendo un monitoreo, trata de hacerlo desde una red que salga sola, alguna red que no esté conectada a absolutamente nada y que no tengas que utilizar la parte de pues, tus propios datos con privilegios, ni mucho menos para no ponerte en riesgo, ¿no? Gracias. Manuela Torre nos pregunta, la mayor parte de las empresas, sin importar su tamaño, en general solo aplican algunos de los conceptos de NISO MIFRE para temas de gobernanza. ¿Es suficiente únicamente aplicar algunos conceptos o es necesario, digamos, tener el paquete completo? Mira, oye, anteriormente incluso nadie conocía la parte de Mitre, ¿no? Anteriormente nadie usaba ese marco regulatorio a menos de que fueras una empresa grande de financiera que tuviera que actuar bajo algún tipo de marco regulatorio. Afortunadamente hoy Mitre puede cumplir con diferentes tipos de situaciones para regular empresas de todo tipo y es una pregunta también muy buena porque todo va a depender de también tu empresa y de tu situación. Lo mejor es que obviamente tengas un marco completo y que hagas este tipo de regulaciones constantes y que hagas de este tipo de regulación pues una constante en la parte de tu empresa, ¿no? Sin embargo, va a depender mucho del tipo de giro que tengas y hay algunas adecuaciones que sí se pueden hacer a cada una. Entonces, depende también mucho del tipo de empresa, pero qué bueno que lo estén utilizando y me da mucho gusto que cada vez hay más empresas que lo estén utilizando, ¿no? Gracias. Arturo Moreno nos pregunta, ¿con qué frecuencia consideras que se deben implementar ejercicios de simulación de ataque de tipo Red Team? Mira, es una situación que también va a depender de la parte del giro. Lo que es muy conveniente es que haya por lo menos una vez a la semana y que este tipo de simulaciones y de tipo de, pues sí, de simulaciones se hagan diferentes cada vez y que haya uno más grande por lo menos al mes para que puedas ver los diferentes tipos de comportamientos que hay. Y eso pues a ti te va a dar muchísima información de cómo te estás viendo en todos lados. Entonces sí, yo estaría pensando que por lo menos una vez a la semana por ahí hagan esta situación un viernesito, no el día de quincena, por supuesto, pero esta parte que estén mucho más tranquilos y lo pueden poner como calendarizado, ¿no? Aaron nos pregunta, bueno, es para TVSEC, es si está disponible la conferencia, por supuesto. De hecho, el día de mañana, al correo con el cual se registraron este evento, recibirán el vínculo para el video de esta conferencia, así que pueden verlo mañana con calma o repasar algunos temas que sean de su interés, ¿no? Isaac Pérez nos pregunta, ¿cuál consideras que es el error más común que cometen las empresas al iniciar un programa de capacitación en ciberseguridad para sus empleados? Que no que no venga la parte de la notificación desde la dirección mayor. Es decir, si se empieza solamente como una iniciativa de la parte del departamento de sistemas, pero no tiene como ese punto de obligatoriedad, yo creo que puede fracasar muy fácilmente, ¿no? Yo, por ejemplo, como empleada, tengo que cumplir mi capacitación de awareness en ciberseguridad cada año. Hay un reporte que le llega a mi jefe y hay un reporte que le lleva al jefe del jefe y el jefe del jefe y el jefe del jefe y todo el mundo están totalmente conscientes de que lo tienes que cumplir. Cuando no llega a esta parte de que tú estés en cumplimiento, hay llamadas de atención, hay correos de, oye, no has cumplido y todo esto. Pero si no se tiene el empuje desde arriba, yo creo que es algo que puede llevar al fracaso de todo, la verdad. Y bueno, una pregunta que va un poco de la mano con el comentario anterior. ¿Existe alguna diferencia en la concientización de ciberseguridad, digamos, para directivos o para personal operativo? ¿Es lo mismo o deberíamos considerar temas diferentes?
Mira, hay una parte que es una base, que yo creo que es la parte de fundamental, y yo creo que todo el mundo deberíamos de tener esa conciencia. Y esa parte fundamental puede ir para absolutamente todo. Y de ahí va partiendo, pues sí, obviamente no es el mismo conocimiento que se tiene en el área administrativa, y a veces esa área administrativa pues ya no tiene los derechos ni tiene el acceso a diferentes tipos de áreas como la parte de servidores y todo esto, pero la gente que sí tiene este tipo de acceso debería de tener una conciencia más profunda de lo que no puede hacer en ese tipo de áreas. Entonces, yo creo que hay una fundamental y yo creo que después se va disparando hacia arriba dependiendo la parte de tu rol. Ah, gracias, María José. A veces se habla mucho de los proyectos de ciberseguridad para las grandes empresas, pero ¿qué pasa con las pymes? ¿Cómo las pymes se pueden preparar para para estas amenazas cibernéticas que platicamos durante la sesión? Afortunadamente, tenemos de todo, ¿no? Hoy en día, la parte de, inclusive nuestras soluciones, por ejemplo, hablamos del mismo sistema operativo que utilizamos en la parte del equipo más pequeño, en la solución más pequeña, y no por pequeña quiere decir que no sea robusta, que usamos en la misma empresa hacia la parte de financieros, empresa grande, grande, está utilizándose absolutamente el mismo sistema operativo, por ejemplo. Hoy en día, por ejemplo, los cursos de capacitaciones de awareness también es el mismo para absolutamente todos. Lo que yo creo principalmente que cambia es la parte del número de personas y el número de departamentos que tiene cada empresa. Pero yo creo que hoy en día el riesgo es lo mismo, porque lo mismo te puede caer un ransomware en una empresa de 5 personas y a lo mejor te van a pedir casi el mismo dinero que se lo está pidiendo a la empresa grande. Entonces, afortunadamente, hoy en día, yo creo que no hay una gran diferencia entre la parte de la capacitación que debe hacer una y que debe hacer otra. Y nosotros tenemos la capacitación para todos por igual. Entonces, sí es cierto que a lo mejor no es el mismo tipo de arquitectura de ciberseguridad que se necesita en todos los lugares, pero todo se puede adecuar. Gracias, María José. Y para cerrar la sesión, ¿nos podrías compartir un mensaje final, alguna reflexión final, María José? Sí, claro. Pues muchísimas gracias, la verdad, por este espacio y me encanta que tengamos este tipo de capacitación y educación sobre el futuro de ciberseguridad, lo que está pasando hoy, lo que está pasando a la hora. Yo me acuerdo que dar este tipo de capacitaciones, este tipo de mensajes hace 10 años, pues se trataba de no eres invisible, no eres alguien que no te ves en internet. Pero hoy estamos hablando de absolutamente todos, desde las personas, amas de casas, niños, todos somos absolutamente vulnerables en el ciberespacio. Más, obviamente, las empresas que están siendo más públicas y que pueden ser objetivos más grandes para poder, pues poder ser un blanco a la parte de la ciberdelincuencia. Así que estemos muy atentos, tomemos diferentes cursos, tomemos diferentes clases de la parte de inteligencia artificial, porque eso es lo de hoy, no va a parar. Estamos en un punto, en un parteaguas, que todos nos tenemos que subir a eso. Y la verdad es que pensemos en ciberseguridad como lo que siempre estamos pensando, como en la parte de nuestra seguridad, en la parte de la vía pública, cuando subimos al camión, cuando nos subimos al carro. Hoy en día tiene que ser así, ¿no? Muchas gracias, María José. Y antes de terminar, quisiéramos compartirles algunos mensajes. Número uno, los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. De hecho, esta conferencia, esta plática el día de mañana va a estar en nuestro canal de YouTube. Y no nada más esta, pueden consultar todas las pláticas y todas las conferencias previas que tiene TVSec. Entonces, ya vieron la calidad de las conferencias que traemos. Entonces, vayan al canal de YouTube, suscríbanse y ahí van a poder ver la conferencia, las conferencias anteriores. Número dos, TVSec también tiene un podcast de ciberseguridad que se llama Historias de un CISO. Es cada 2 semanas tenemos un nuevo episodio. Nos pueden buscar en Spotify como Historias de un CISO y precisamente el último episodio de nuestro podcast habla de los errores más comunes en la gestión de vulnerabilidades. Un episodio muy, muy interesante, ¿no? Pero no termina aquí esto. También tenemos un boletín semanal. También los invitamos a que se suscriban, a que
nos dejen su correo electrónico y también entre de las cosas muy buenas que van a recibir son las invitaciones a este tipo de webinars. Y por último, bueno, también se me olvidaba algo, ¿no? También cada semana en nuestro portal tenemos nuevos artículos. Son con el objetivo de educar, de informar. En estos artículos no hablamos de marcas, no hablamos de productos, sino son de consideración general. Y ahora sí, por último, los esperamos a nuestro webinar del mes de agosto, el día de mañana. Si entran a la página de TVSEC van a saber cuál es el webinar de agosto, quién es nuestro invitado, nuestra invitada del mes de agosto y esperemos verlos pronto nuevamente en TVSEC hablando de ciberseguridad, ¿no? Pues María José, muchísimas gracias por tu tiempo, a toda nuestra audiencia, muchas gracias, que tengan una excelente tarde y esperamos verlos el próximo mes en el webinar del mes de agosto. Buenas noches. Muchas gracias, un saludo a todos.